Hoy día es jueves, ¿cierto? Jueves, sí. Mm, Pin. Ya estamos esperando a que se conecten unos cuantos alumnos. Vamos a ver qué tal andamos, con suerte o no. Tenemos 7 alumnos, no es mucho. Ya, pero ya irán llegando. Ok, entonces, buenos días. Pregunta, dudas con respecto al certamen. ¿Cómo les ha ido? Sí, se puede entregar todo hecho en pizarra digital, no hay ningún problema. Ya, no los veo con mucho entusiasmo para hacer preguntas, lo cual me parece raro, pero bueno, hacer un ejercicio similar. Hemos hecho hartos ejercicios similares, pero sí podría ser. Lo que voy a hacer entonces primero, antes del ejercicio similar, es pasar un pequeño overview de la evaluación para que no se me pierda. No, no falte aquel eh, o aquella que entiende mal una pregunta. Bueno, acá tenemos 3 algoritmos. El primero funciona de la siguiente manera. Tenemos un número A cualquiera y un entero positivo B. Y lo que hace es que si B es 0, retorna 1. Y si no, lo que hace es retornar A por la llamada recursiva de A de B menos 1. No sé si ustedes ya han visto algo parecido. Habían calculado ya la potencia de esta manera, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, yo además les ofrezco este cálculo alternativo de potencia, que obviamente tiene la misma base, pero tiene un truco. El truco es que si B, el exponente, es divisible por 2, yo parto el exponente por la mitad, saco la potencia como una llamada recursiva, y lo que retorno es la multiplicación de ambos. Porque si usted sabe B medios, o sea, A elevado a B medios al cuadrado, por propiedades de potencia, es A elevado a B, es lo mismo. Si no, si es impar, hacemos lo mismo, pero tenemos que multiplicar por A, porque la división lo que haría es, me quedaría el par justo abajo. Entonces lo tengo que multiplicar por la base, una vez. Entonces, esta es una forma alternativa. Es una forma alternativa de calcular la potencia.
Entonces, bueno, y además doy un algoritmo adicional que no hace nada. No hace nada porque me equivoqué. Acá normalmente debería ser un 1, pero da lo mismo. Lo que hace el algoritmo da lo mismo en respecto a el uso de recursos. El uso de recursos es el mismo. Entonces, aquí puse un cazabobos de manera no intencional. Así que si usted quiere darle un sentido al algoritmo, ese no es un 0, es un 1, ¿ya? Pero, como insisto, no modifica en lo absoluto el algoritmo. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? ¿Qué es lo que debería hacer? Es que tiene una matriz M, que es una matriz de enteros de n por 3, y un índice I, que normalmente se le llama por el índice mayor, y lo que hace es elige el mínimo de las potencias de ese índice, y ese lo multiplica por la llamada recursiva tercia del índice. Entonces, como que hace un camino en potencias de 3, en logaritmo de 3 en realidad, del final al principio, y solamente multiplicas las potencias de eso hasta llegar al inicio. Y en el inicio normalmente multiplica por 1, pero insisto, me equivoqué en anotarlo y aquí está multiplicando por 0. Pero entonces siempre el resultado va a ser 0, el resultado del algoritmo, pero el uso de recursos sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Antes de eso, ¿alguna pregunta respecto a lo que dije, a lo que está acá arriba? Yo llegué atrasado, no le importaría si lo puede repetir. Eh, Acá está la potencia tradicional. Me imagino que la conozco, la conoce. Y aquí hay una alternativa de cómo calcular la potencia, que les presento yo, que simplemente lo que hace es aprovecharse del hecho de que a elevado a b cuadrado al cuadrado es a elevado a b. Entonces, cuando es divisible por 2, lo que hace es calcular la potencia de esa manera, y cuando no es divisible por 2, le hace lo mismo, pero lo aprovecha a multiplicar por a porque nos va a quedar un elemento ahí perdido. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Lo que se pide es primero la pregunta típica de siempre. Operación relevante. Usted sabe cuál es la operación relevante, aquella operación que se espera que es la que más veces se ejecute, en términos de orden, obviamente, en términos de órdenes, o sea, notación asintótica, y además involucre los elementos más grandes de de lo que se está trabajando. Recuerde, es una operación, así que no es ni el if, ni un return, ni un for, no es esas cosas, es una operación. Suma, multiplicación, división, resta, comparación, ese tipo de cosas. Intercambio, ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Estamos claros con la pregunta 1? Sí, profe. Ya. Pregunta 2. Cota asintótica de la primera. Usted sabe, tiene que plantear la ecuación TDN igual a, no tengo idea, pero normalmente como esto claramente es una recursividad, entonces tiene que encontrar algo que acompañe, que perfectamente puede ser una constante, más si es que hay algo aquí de esta forma, que sea una llamada recursiva, puede multiplicarse por una cantidad de veces si es que se llama más de una vez la llamada recursiva, y acá dentro de la llamada recursiva hay algo que puede ser una resta, una división, una raíz, algo. ¿Ya? Tiene que plantear la ecuación de recursividad y luego resolverla por alguno de los métodos que nosotros conocemos. Telescópica, ecuaciones lineales homogéneas,
teorema maestro simplificado, teorema maestro full, y si es necesario, cambio de variable. ¿Ya? Ya, entendido, perfecto. La pregunta 3 es lo mismo, pero para estas de aquí. Ahora, por favor, le pido que no se complique de más, porque de acuerdo, hay dos caminos, pero los dos caminos se divide por 2, así que no se complique. No, es que n-1 partido por... No se complique, es más o menos divisible por 2. Así que cuando plantee la ecuación de recurrencia, cuando haga la llamada recursiva, aquí ponga una sola cosa. No se preocupe de si en uno divide por 2 y en el otro resta 1 y divide por 2. Puede asumir una sola cosa. Se divide por 2. Punto. Y lo otro, usted dice, profe, es que aquí se hace una multiplicación y aquí se hacen 2 multiplicaciones. No importa. Puede ocupar la notación orden 1, que significa que se hace 1, 2 o 4, pero no n, ni log n, ni raíz de n, ni ese tipo de cosas, ¿ya? Así que cuando plantee esa ecuación, no se complique de más. Plantea la ecuación, ocupa el método, resuelve. Y me saca la notación asintótica, que es t de n es igual a teta de algo. ¿Sí? No, casi les di la respuesta, pero da lo mismo. Aún tiene que saber cuál método ocupar. ¿Continúo? Ya, perfecto. Continuaré. Sí, porque puede que le haya dicho más o menos cómo es la ecuación, pero aún así tienen que ver qué método ocupar. Telescópica, ecuaciones lineales homogéneas, simplificado, teorema maestro simplificado, teorema maestro full. Y resolverlo y decirme cuál es la cota. Entonces, ahí usted tiene que obtener la cota de los dos. Tiene la cota asintótica de potencia y la cota asintótica de potencia B. Entonces, luego, en la pregunta 2, le dice, ¿cuál de los dos tiene mejor comportamiento asintótico? Tienen que decirlo, ¿ya? Entonces, el que tiene mejor comportamiento asintótico de los dos, usted sabe la función que crece menos, usted, en vez de ocupar la función P que está acá, que no, es un placeholder, por eso se llama P, placeholder, usted ocupa potencia o potencia B. Y dado que ocupa potencia o potencia B, se le pide obtener la cota asintótica de este algoritmo. Entonces, usted tiene que ver cuántas llamadas recursivas se hacen, plantear la ecuación nuevamente, TDN es igual a etcétera, etcétera, y resolver. Obviamente le va a quedar, le debería quedar TDN más, digo, igual, el costo de la cota asintótica que acaba de obtener, más la cantidad de llamadas recursivas y la llamada recursiva que se hace acá. Y ahí usted le queda una ecuación bonita, ve qué método tiene que ocupar, de nuevo, telescópica, ecuaciones lineales, recurrencia lineal homogénea, teorema maestro simplificado, teorema maestro full, resuelve y media la cota. ¿Ok? Ya, perfecto. Y finalmente, esto lo vimos en clase,
yo les dije, esto es obvio y se demuestra, y lo dije verbalmente, como era la demostración de esta propiedad. Pero si le pide demostrar esta propiedad, si f es una función que es acotada por arriba por g, y h es una función que es acotada exactamente por g, la suma de las dos la acota g sin ningún problema. Y tienen que demostrar esa propiedad. Ya lo puede hacer por desigualdad o por límite. Yo creo que por límite es más fácil. El límite de g partido por f más h. Puede hacer el truco de darlos vueltas como lo hago yo. Lo importante es que dé un real, etcétera, etcétera. Hicimos un ejercicio bien parecido por ahí en clases también. ¿Ya? ¿Estamos claros? Profe, para facilitar el cálculo podemos poner un F y un H inventado, ¿cierto? No. Es f y h genéricos. Lo que pasa es que como aquí hay una implica, usted sabe ciertas cosas. Como eso no implica, entonces usted da por hecho que esto es cierto y esto es cierto. Por lo tanto, si lo hace por límite, usted ya sabe que el límite de g partido por h es, el límite de g partido por h es g es el más grande, por lo tanto es, g es el más grande, por lo tanto es un real positivo o infinito, y el límite de g partido por h es un real positivo. Entonces se le pregunta por el límite de g partido por f más h. Entonces ahí tiene que ver cómo resolverlo. Hint, de la vuelta y calcula el resultado, porque recuerde que si quiere que pertenezca a los reales, porque es el límite, la definición es que g partido por f más h tiene que pertenecer a los reales. Si lo da vuelta, o sea, f más h partido por g, igual tiene que pertenecer a los reales positivos. A lo mismo. Entonces, y ahí ya está resuelto, básicamente. El mismo truco que hicimos en clase. Así que sí, se trabajan genéricos. ¿Estamos listos? ¿Estamos claros? Yo tengo una pregunta, Ujú. CP, ¿qué hace ese algoritmo? Nada. Ah, es inventado. Sí, lo inventé. A ver, normalmente, insisto, voy a repetir lo mismo que dije al principio de la clase. Esto debió haber sido un 1 para que el algoritmo tuviera sentido. Porque con 0 siempre va a dar el resultado 0 y entonces no hace nada. Ahora, ¿eso cambia su comportamiento asintótico? No, no, el resultado va a ser el mismo. Lo que pasa es que si hubiera tenido un 1, hubiera tenido algo de sentido. ¿Cuál era el sentido original cuando lo pensé yo? Es como un camino de potencias, y por eso se llama CP, camino de potencias. Porque usted, si se fija, la llamada recursiva parte en n, y aquí lo que hace es sacar la potencia en el índice i, que es el índice de la llamada, por el índice actual. Entonces la gracia es que al final, digamos, esto es como un arreglo porque en cada posición del arreglo tiene 3 enteros, que por eso es una matriz. Entonces lo que hace es elegir el entero más pequeño de ellos, de manera de que la potencia de la más pequeña. Entonces elige el mínimo de los 3, fíjese acá, ¿por qué no me... Ay, no sé por qué no me marca el lápiz otra vez. Elige el mínimo de los 3, saca la potencia, y después hace una llamada recursiva al tercio. Podría ser un ejemplo. Ay, ¿por qué no funciona el lápiz? A ver, ¿qué tal si hago esto y vuelvo a hacer esto?
quiero que me funcione el lápiz. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. No, pues no puedo compartir la pizarra. Quiero compartir el certamen. Voy a... No, no me quiere funcionar el lápiz. Quizás se le acabó la pila. Porque imagínese trabajar con el mouse, que lata. A ver. Ahí sí. Ya, a ver. Entonces, voy a hacer un ejemplo muy, muy básico. Son 3. Entonces, ya ahí y tengo 1, 2, 3. Tengo 4, 0 y 7. 1, 2 y 8. 2, 3. A ver, qué feo. 2, 3 y 4, 1, 1, 2 y 2, 2, 2. Ya, se me ocurrió nomás. Entonces, ¿qué es lo que hace CP? CP va a hacer una llamada a la matriz M, que es esta que está acá, con el índice N. El índice N es el tamaño de la matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces, en CP6, obviamente 6 es distinto de 0, así que no me voy por ahí. Y lo que hago, entró alguien, permiso. Y lo que hago es elegir, estoy en este índice, así que tengo 2 elevado a 6, 2 elevado a 6, 2 elevado a 6. Me quedo con el más chico, obviamente calculo 2 elevado a 6 con ya sea potencia B o ya sea potencia, depende cuál de los dos tenga el mejor comportamiento asintótico, porque no tengo cómo calcular la potencia y lo calculo con eso. Entonces elijo el más chico de ellos y lo multiplico por la llamada recursiva del tercio. Entonces, si tengo 6, me voy al tercio. El tercio de 6 es 2. Entonces, aquí tomé 2 elevado a 6. Luego hago 2, que es acá. Entonces, acá calculo la potencia. Tengo 4 elevado a 4 al cuadrado, 0 al cuadrado y 7 al cuadrado, me quedo con 0. Es que fome, me va a dar 0. Pero bueno, lo elegí mal. En vez de elegir 0, voy a elegir un 3 para que sea un poquito más lindo. Ahí está. Entonces, de estos, elijo el más chico, entonces me queda 3 al cuadrado. Entonces, de aquí el más chico es 3 al cuadrado. Vuelvo a hacer la llamada recursiva, me voy acá, de aquí me quedo con 1 elevado a 1. Y luego hago finalmente, vuelvo a dividir y me queda en 0. Y la división, cuando el índice es 0, retorno 0. Originalmente la idea era retornar 1. Entonces el resultado hubiera sido 1 por 1 por 3 al cuadrado 9, por 2 elevado a 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64. O sea, esto es 500, a ver, 9 por 4 son 36. 9 por 4 son 36. 3 y 9 por 6 son 54, 57, 576. Eso es. Es como un camino de potencias. Voy buscando la potencia más chica, ahí, 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 y salgo. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, a mí se me ocurrió nomás, pero no sé, eso hace. Ahora, insisto, eso haría si es que no me hubiera equivocado y aquí en vez de anotar un 0 hubiera anotado un 1. Pero como anoté un 0, lo que hace es siempre calcular 0 de una manera intrínsecamente ridícula. ¿Ya? ¿Estamos? Eso no tiene para qué entenderlo, en todo caso. Lo importante es que usted pueda
calcular su comportamiento sintótico. Lo que hace, maní. No estamos haciendo eso ahora. ¿Ya estamos? Por mi parte, sí. Ya. Entonces, pregunto general. ¿Queda alguna duda que le pueda solucionar o algo en lo que se haya quedado pegado o algo por el estilo? Ya parece que no. Entonces, le voy a recordar. Este debería ser un 1 para que tenga algo de sentido, pero no tiene para qué cambiarlo. Simplemente quedó como un cazabobos y no intencional. Entonces, no se vaya a equivocar. Aprovechando los que vinieron a clase, les voy a decir, es como un sacaron bien de venir a clase, no se vaya a equivocar y me vaya a decir, este algoritmo, el resultado siempre es cero, por lo tanto su cota asintótica es cero. No. Independiente de lo que da del resultado del cálculo, lo importante es que igual se hicieron cálculos. Aunque los cálculos que se hicieron resultan en vano, se hicieron. Así que no se vaya a equivocar con ese cazabobos no intencional que me salió, ¿ya? Ya, ahora, Mario había pedido si es que podíamos hacer un ejercicio similar. La verdad es que hemos hecho muchos ejercicios similares. Muchos. Entonces simplemente los voy a rememorar, porque no estoy haciendo nada más que rememorar lo que ya hemos visto en clase. Entonces, no sé si se acuerda que al principio del semestre, nosotros hablamos de esta función. Eso. Nosotros ¿por qué no puedo anotar bien una N? Eso. Nosotros partimos el el análisis de las funciones recursivas con este algoritmo. ¿Se acuerda? ¿Qué calcula este algoritmo? El factorial. Sí, exacto. Es peligrosamente parecido a lo que está en el certamen, pero lo vimos al principio del semestre. Entonces, bueno, es muy parecido, ¿no? Entonces, yo ya lo resolví al principio del semestre, no sé si quieren que lo resuelva de nuevo. Lo resolveré de nuevo, ¿no? Lo hago de nuevo. Ya, a ver. Entonces tengo que plantear la ecuación de recurrencia. Entonces esto es TDN. Es igual a, chuta, aquí tengo que ver la operación relevante. ¿Cuál es la operación relevante del factorial? La multiplicación. La multiplicación, porque es la que más veces se hace. En el factorial multiplico n por n-1, por n-2, por n-3 hasta 1. Entonces, obviamente, lo que más se hace es multiplicar. No tiene nada que ver ni el if, ni el retorno. Esos no son operaciones. Esos son códigos. La operación es la multiplicación, es lo que más se hace. Entonces, pregunto, ¿cuántas multiplicaciones hay fuera de la llamada recursiva? Una, que es la que está acá. Así que es
1 más la llamada recursiva. Entonces, ¿cómo es la llamada recursiva acá? ¿Qué es lo que tengo que poner acá adentro? n-1. N-1 porque esa es la llamada recursiva. Listo, ahí está. Ahí la planteé. Entonces, para resolverlo tengo que ocupar un método. ¿Cuál método ocupo? Me imagino que ya he estudiado, así que debería decirme inmediatamente. Acá tengo n por un lado, n-1 por el otro, así que ocupo preferiblemente no sustitución forward porque tendría que demostrar después que el resultado es correcto. La sustitución forward es una, acuérdese, sustitución forward y sustitución backward son métodos informales. Insisto, teorema de maestro simplificado full, ecuaciones recurrencia lineal homogénea o telescópica. Si no sabe cuál método se tiene que ocupar acá, entonces estamos muy mal. Tienen que entregar este certamen hoy día, no han estudiado nada. Bueno, puede que sea difícil, es cierto, encontrar un tiempo para estudiar, pero han tenido 3 días. Bueno, en este caso el tercer día es este. En todo caso, hemos pasado todo hasta estos 2 meses y hemos repetido hasta el cansancio qué método se ocupa cuando de un lado tenemos n y del otro lado tenemos n-1. Hay un único método que se ocupa cuando de un lado hay n y del otro n-1. Hay 15 personas en este minuto. Ninguna de las 15 sabe qué método tengo que ocupar entre telescópica, ecuaciones, recurrencia lineal homogéneas, teorema maestro simple, bueno, telescópica. Por fin, telescópica es el único método que se ocupa cuando de un lado tenemos n y del otro lado n-1. Telescópica. Entonces, inmediatamente nosotros decimos telescópica, la E me salió lo más feo posible que en mi vida, y telescópica siempre se ocupa de que de un lado tenemos n y del otro lado tenemos n-1, siempre que no haya ningún acompañante al lado, y me indica que esto es la sumatoria de i igual 1 hasta n, ¿de qué? De lo que está acá. Y si hay algo que dependa de n, se cambia por dependencia de i. Pero como no hay nada que dependa de n, aquí se pone sumatoria de 1 más t de 0. Pero como t de 0 no nos importa, t de 0 se demora 0 porque no hay ninguna multiplicación. Así que esto es esta sumatoria. Y esa sumatoria es lineal. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Sí? ¿Puedo hacer otro ejercicio? Voy a hacer otro ejercicio. Supongamos que ya tenemos la ecuación planteada y tenemos t de n es igual a... Estoy pensando.
4 t de n medios no. N cuartos más eh, mm, um, raíz de n log n. Ya, ahí se me ocurrió un ejercicio de la nada. Ok, entonces, nosotros tenemos eso. ¿Qué tengo que ocupar? ¿Qué método debería ocupar si tengo esto? Teorema maestro, ¿cuál? ¿El full o el simplificado? El simplificado por la raíz de n. Sí, pero fíjese que aquí está multiplicando un logaritmo. Ujú. Entonces tenemos que ocupar el full. Como tenemos que ocupar el full, vamos a ver cómo se comporta el logaritmo en base B de A. El logaritmo en base B de A, 4 de 4, es 1. Entonces, como es 1, yo tengo que ver qué pasa acá. Entonces, raíz de n log n es agotado por arriba por n elevado a c, siendo c menor que el logaritmo en base b de a, que es 1. Efectivamente, si yo a c digo que es 0.75, entonces si saco el límite, me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de arriba, n elevado a 0.75, abajo, n elevado a 0.5 por log n. Entonces yo simplifico y me queda el límite de n elevado a, aquí se restan, así que me queda n elevado a 0.25 y aquí abajo me queda log n. Entonces, acuérdense que cualquier polinomio de cualquier grado crece más rápido que log n. En todo caso, esto lo podría derivar y me va a dar lo mismo. Sí, claro. Así que esto siempre va a ser, esto siempre es infinito. Podría calcularlo, pero me queda 1 minuto y medio. Así que esto es cierto. Es cierto. Entonces, como es cierto, esto por teorema maestro simplificado me queda que teorema maestro full, me queda t de n, la opción 1. Esto es teta de, creo que es n elevado al logaritmo en base b de a, que es 1. Y ahí hice otro ejercicio. Pongan presente y nos vemos mañana. Chao, profe. ¿Se manda su correo o lo va a Sí, al habilitar en modo? correo, sale, en el correo que les envié dice que me lo manden al correo. Y dice el asunto, por favor, respétenme el asunto también. No se le vaya a olvidar poner presente, por favor.